Seguimos en Minuto 1 y hoy por la mañana y a raíz de una entrevista radial tomaron estado público algunas definiciones del ministro de Trabajo, de Claudio Moroni, a propósito de dar el debate, de dar a la discusión lo que es la edad jubilatoria. Así lo hacía. Las expectativas de vida van creciendo, todos los años crecen. Los sistemas jubilatorios van a tener que ir adaptándose a eso, porque si no va a ser muy difícil. O sea, Las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas en calma y con tiempo. Son cosas que tienen mucha inercia de su gasto, entonces la realidad es que lo que tenemos que hacer es pensarlo bien, discutirlo bien, e ir haciendo las correcciones para no llegar a un punto en donde se nos convierta en algo insustentable. Los impuestos y la seguridad social son uno de los principales modos de relación de la comunidad. Bueno, a propósito de estas declaraciones hubo lecturas de lo más heterogéneas, incluso se llegó a arriesgar que el gobierno directamente iba a proponer una modificación en términos de la edad jubilatoria. Vamos a preguntárselo, si le parece, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que está en línea con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Julián Guarino lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, a ver, yo creo que en función un poco de las declaraciones que recién compartíamos, se dio un debate durante toda la jornada sobre si el gobierno plantea necesario llevar a la discusión, quizás llevar al Congreso, la posibilidad de modificar la edad jubilatoria. No, a ver, es un exceso de imaginación y de títulos. O sea, la verdad es que me plantearon, el colega suyo me planteó si su colega, que tenía 31 años de edad, era disparatado pensar que cuando llegara a su edad jubilatoria, la edad jubilatoria va a ser 65 años. O sea, estamos hablando de una persona de 31 años. O sea, algo que va a pasar de 34 años. Y yo me dije, bueno, que sí, que los sistemas previsionales en el mundo tienen ese debate, por el tema de las expectativas de edad. Pero no es agenda de este gobierno, no hay proyectos ni agenda de este gobierno, nada. Es una cuestión parametral de los parámetros de los sistemas previsionales que están en discusión en todo el mundo. Pero está fuera de nuestra agenda. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros no tenemos ese problema, no lo tenemos como agenda de gobierno, no lo tenemos como proyecto, ni nunca dije eso. O sea, se plantea una cuestión teórica, técnica, respecto de una persona de 31 años de edad. Ministro, entonces usted ratifica que por lo menos hasta el día de la fecha no está la intención del gobierno de modificar la edad jubilatoria. ¿Esto es así? No hasta el día de fecha, no es agenda de este gobierno. Y vinculado con lo que puede ser una reforma laboral, ¿se está pensando, una reforma previsional también se está pensando hacerla en algún momento, no ya vinculado con lo que es la edad jubilatoria, pero digo en términos generales o no? No hay ningún proyecto de reforma previsional. Para nosotros el SIPA, el sistema que rige las relaciones generales de la mayor parte de los trabajadores y los autónomos, es un sistema que está funcionando razonablemente bien. No le vemos motivo para introducir el tema de la discusión de la reforma jubilatoria en la sociedad. No hay motivos. Más allá de temas puntuales como el que estamos discutiendo, que es el de jueces y servicio exterior. Son temas muy puntuales. El régimen general no está sometido a discusión. Justamente le iba a preguntar eso, ¿cuál es la opinión que le merece que en las últimas horas, tanto del lado de las asociaciones de fiscales como de jueces, también del cuerpo diplomático, de quienes forman parte del Servicio Exterior de la Nación, hayan salido al cruce del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso? Mire, en algún punto tenemos que resolver si formamos todos parte de la misma comunidad o no. O sea, la realidad es que hoy ambos regímenes provocan déficit muy importante. Déficit que, por ejemplo, en el caso de los jueces, requerimos restar, o sea, sacar del resto del sistema previsional más de 100.000 pesos mensuales por cada juez que se jubila. O sea, no es que los jueces, que están en la pirámide más alta de ingresos del sistema previsional, comparten su esfuerzo con el resto del sistema previsional, sino que detraen recursos del resto del sistema previsional para sostener sus jubilaciones, que son entre 4 y 5 veces la máxima jubilación que paga el sistema previsional. Ni siquiera la comparemos con la mínima, que ya estamos hablando de mínimas muy bajas. Entonces, lo único que estamos planteando con este proyecto es empezar a disminuir eso, ni siquiera hacerlo desaparecer, sino hacerlo disminuir, acercándolo un poco más a los parámetros del resto de la población vinculado al esfuerzo contributivo. El principal punto que critican es que en lugar de tomar el último salario para calcular el 82%, que lo seguimos manteniendo, que es un porcentaje mucho más alto que el que vamos a obtener usted o yo,
en lugar de calcularlo sobre el último salario, se calcule sobre el promedio de los últimos 120 meses. El promedio de los últimos 120 meses tiene mucha más relación con el esfuerzo contributivo de esa persona que el del último salario. Claro. ¿Sí? Porque no siempre aportó sobre el último salario. Entonces, lo único que estamos planteando es eso y 2 o 3 cosas más. Entonces, acá lo que hay que resolver es si tenemos un sistema de seguridad social que es solidario y redistributivo hacia los que menos tienen, o tenemos un sistema de seguridad social que redistribuye en forma inversa. Ministro, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Nada, muchas gracias. Bueno, ahí estaba, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ratificando en principio algo que uno entendía que había quizás dejado trascender el propio Moroni, esto es que quizás en algún momento la Argentina tenga que dar esta discusión, pero decía recién Moroni, no es parte de la agenda del gobierno, por lo menos de este gobierno, dar esa discusión, dar la discusión vinculada con lo que es la edad jubilatoria. Y por otro lado, defendía el proyecto que ha enviado al Congreso el Poder Ejecutivo, justamente que está relacionado con modificar la estructura previsional para, por un lado, los jueces, los fiscales, los secretarios pertenecientes al Poder Judicial y por otro para el cuerpo diplomático. Así que importantes las definiciones que daba Moroni. Bueno, a ver, me voy a quedar con el tema porque claramente, digo, forma parte del debate. Se lo preguntaba recién al diputado Darío Martínez. Quiero preguntarles a ustedes qué piensan de esto, ¿no? Digo, hay una discusión que probablemente va a atravesar a toda la sociedad y es si hay que reformar un sistema previsional que toca a jueces, a fiscales y también al cuerpo exterior de la nación, y que, como decía recién Moroni, tiene determinados privilegios en una Argentina que está en crisis. ¿Urtubey? Sin duda, yo creo que las jubilaciones de privilegio es algo que no podría existir en un país como la Argentina y en ningún país del mundo. Yo creo que esos casos puntuales, sin entrar en lo que es una reforma previsional generalizada, hay que atenderlos y hay que analizarlos para evitar esas desigualdades, sin lugar a dudas. Graciano. Yo creo que antes de pensar en subir las edades jubilatorias, hay que pensar en desterrar todas las inequidades que hay en el sistema. Los que se jubilan a los 40, a los 50 años, los que se jubilan con un porcentaje muy superior que otros. Yo creo que es tarea principal ahora reformar por ese lado. Sí, pero en ese caso hay algunas profesiones que generan un desgaste tan importante que uno entiende que está bien que haya personas que se jubilen a una edad anticipada. ¿Por qué? Depende cuál sea la profesión que uno lleva adelante. Un trabajador del subte, claro que sí. Ahora, no entiendo por qué un juez debe ser la excepción. Entiendo. O sea, el planteo está hecho vinculado con la justicia. No solo. Hay una gran cantidad de profesiones, por ejemplo, militares. Un militar que se retira a los 45 años, se jubila ahí y no hace nada más por el resto de sus días. No hay manera de reciclarlo. Sabore, ¿usted entiende que hay una resistencia por parte del Poder Judicial y del Cuerpo Exterior de la Nación para lo que está planteando el gobierno en este momento? Es un tema complejo, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que hay que poner la mirada sobre lo que dice el gobierno. Yo creo que estamos trabajando todos para todos. Esta vez en la Argentina todos nos pusimos la celeste y blanca. Y bueno, hay que trabajar en esto. Trabajar en colaborar y en pensar cuál puede ser el futuro de nuestro país mejor, ¿no? Y cada uno lo hacemos de nuestro pequeño sector, del sector almacenero, colaborando con lo que podemos y bueno, y apoyando, porque de esto se trata. Si queremos que esto salga bien, alineemos la fuerza, alineemos el pensamiento y saquemos al país adelante. Hernán Arbizu. Sí, en el caso de los militares no es una jubilación, ¿no es cierto? Es un retiro efectivo, que es distinto. Sí, en la realidad argentina... No hace más nada. La realidad argentina termina siendo... con respecto a las jubilaciones de privilegio, desgraciadamente Argentina está en una crisis como me parece que no hemos tenido ni siquiera en el 2001. Por lo cual todo el mundo se tiene que arremangar la camisa y poner la parte que le corresponde. ¿Pero existe conciencia de que la Argentina está en esa situación o no haber llegado a una situación dramática y trágica como la de aquel 2001? Que yo tengo mis dudas si realmente uno no puede contemplarlo en esos términos, pero digo, suponiendo el caso que uno pudiese decir que aquello fue terminal y que esto se acercó bastante, digo, ¿hay conciencia en la sociedad de que estamos en ese lugar? No hay, porque eso obviamente es
99,9% responsabilidad del gobierno anterior, y el gobierno anterior tiene un blindaje que desgraciadamente no permite que una gran porcentaje de la población sea consciente de la situación en que estamos. Diputado, ¿qué piensa de esto? ¿Hay conciencia por parte de la sociedad del momento crítico que atraviesa la Argentina? Yo creo que el vecino y la vecina sabe que ha perdido poder adquisitivo, sí, sabe que no llega a fin de mes. Ahora, por supuesto, si analizamos en retrospectiva, al 2001 pareciera que estamos mucho mejor. Pero, bueno, la situación es muy crítica, alarmante. El otro día el ministro de Economía lo decía muy concretamente. Hay que tratar de que este drama no se transforme en una tragedia social. Y él lo que está planteando es eso. No va a ser fácil salir de esta situación, va a costar, pero es todos los días un poquito mejor. Va a ser lento, hay que poner a producir el país, hay que volver a tener una industria que empiece a que su capacidad de producción empiece a crecer, hay que lograr que el mercado interno empiece a crecer de tal manera que haya actividad, y si hay actividad vamos a tener recaudación, y si hay recaudación haremos frente a las deudas y resolveremos algunos de los problemas estructurales de la Argentina, pero todo esto va a ser mucho más lento que lo que la gente cree. La gente muchas veces piensa que como bueno, ya ahora gobierna Alberto, Cristina, todo va a parecerse más a lo que teníamos antes del 2015, y la verdad que va a costar mucho, le va a costar mucho a la Argentina, pero lo importante, más que el tiempo, es el proceso. Hay que ir en el camino correcto, volver a poner al país en la senda de crecimiento, y también, como lo dijo el ministro, ante los acreedores y ante cualquier sector de la sociedad, entender que la prioridad para este gobierno es la gente, que la gente esté adentro, esté incluida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Han sido muy amables. Gracias, señor Juan Amorín, también. Durante las últimas 2 horas hemos hablado de varias cuestiones que hacen a la agenda periodística, pero también a la agenda de la realidad, lo que pasa en la calle y lo que pasa todos los días. Mucho de lo que hemos hablado guarda una relación directa con 2 o 3 cuestiones que son centrales. Quizás una de ellas tiene que ver con la promoción de la igualdad, pero sobre todo de la igualdad social. Otro es el pedido de justicia, ese pedido de justicia por la muerte de Fernando, que es un pedido de justicia, yo decía, también de carácter social. Y en tercera instancia, que esa misma justicia que pedimos nos responda con valores éticos por un lado, con principios rectores por otro, que hagan que uno tenga confianza en esa justicia a partir de lo que son los 3 valores fundamentales, ¿no? Por un lado, que sea independiente, por otro, que sea imparcial, y quizás de otro lado, que nos argumente cada cosa o cada decisión que toma. Esto es lo que creo yo que hay que seguir pensando en esta Argentina. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 20 horas. Quédese porque ya viene Alejandro Berkovich con sus brotes verdes. Muchísimas gracias.